Y agradecemos nos tome la llamada para hablar de un tema que en esta pandemia es de suma importancia y es el cuidado de las emociones y la salud mental de niños y niñas y de adolescentes durante este regreso a clases. Gracias al psicólogo clínico de la Universidad de Sonora, Adrián Chávez. Buenos días. Muy buenos días, Katy. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando? Gracias, al contrario. En este momento, cuando ya llevamos un año y medio de pandemia y que ya algunos regresan a clases, ¿en qué situación emocional están regresando a clases estos niños y en qué situación emocional se encuentran los padres también que mandan a sus hijos a clases o los que se quedan? Claro, mira, primero pues son sentimientos encontrados de alguna forma porque pues hay un cansancio, ha habido frustración con el encierro, digamos, con la espera esta de estar en casa, lo pudimos ver también porque pues muchas personas, incluso con sus propios niños, pues estuvieron saliendo a algunas fiestas, a las playas, algunas cosas, porque hay mucho cansancio, eso es real. Ahora, con el regreso a clase, pues esta sensación de querer salir, de que los niños puedan retomar sus actividades cotidianas, de que vuelvan a ver a sus amiguitos, ya no solamente por una videollamada que se la seguían haciendo a veces entre ellos. Esa es la parte a lo mejor como que querían ya que ocurriera. Y la parte contraria, ¿no? Esta parte de sentimientos encontrados, pues es el temor. Yo creo que sigue el temor de que les pueda pasar algo porque nadie quiere que les pase algo. Esa es la parte a lo mejor complicada de tomar estas decisiones. Yo hablé con muchos papás Sí. y me platicaban esto de, si quiero, él lo necesita, todos lo necesitamos, pero sí me da miedo que algo suceda. Voy a estar muy alerta cuando pase algo, a lo mejor cuando aparezca un caso en la escuela o lo que sea, y pues voy como a retirar a mi hijo de las clases presenciales. Entonces, creo que lo primero que tenemos es esto antes del regreso, como estos sentimientos encontrados de sí quiero que regrese, pero tengo ciertos temores todavía. En días pasados platicaba con una mamá que tiene hijos más pequeños, pero me pareció muy interesante a la vez que preocupante algo que me mencionó. Eh, en toda la pandemia ella pues estuvo encerrada, dice, estuve encerrada, mi contacto era salir al parque con el niño como de tres años en ese entonces y tuvo un bebé durante la pandemia y que en este momento tiene poco más de un año. Y entonces iba al parque y llegaba a visitar a su suegra o a su mamá. Es decir, se salían de la casa al carro y eran sus únicos trayectos. Pero resulta que cuando ya permitieron aquí en Hermosillo que se pudiera tener acceso a otros lugares porque el semáforo estaba en verde, llega con su hijo más pequeño, el de poco más de un año, a un súper muy grande. Entonces el niño entra en pánico cuando ve a mucha gente, cuando ve aquellas paredes tan altas o aquel mundo que para él era tan distinto entrar al supermercado. ¿Qué tanto habrá que considerar que nos acostumbramos a un encierro? O sea, ¿qué tanto puede afectar no solo a un niño pequeño, sino a un niño de esta otra edad, el que ya va al kinder, el de pronto tener un contacto cuando ya era otro el estilo de vida que estaban teniendo en el encierro? ¿Qué tanto es el impacto que puede pasar y cómo ayudar a estos niños? Muy cierto eso, porque sí, el impacto sí es grande. Acuérdense que los niños, entre más pequeños, su memoria a largo plazo, pues es menor, no pueden recordar cosas. Entonces, los niños que tenían entre 1 año y 4, posiblemente fueron olvidando algunas cosas de estas, como muchas actividades al aire libre, las fiestas, piñatas en locales, en los centros comerciales, fueron olvidando lo que ocurría dentro de estos lugares, y el impacto sí se vuelve pues intenso. Y aquí lo que hay que hacer es que paulatinamente, en la medida de lo posible, pues volverlos a involucrar, ¿no? En la medida de que el semáforo lo permita, obviamente, pero el regresar a esa normalidad cuando lo permita la situación, pues va a ser la mejor terapia para ellos. No podemos hablar todavía como de un estrés postraumático, no podemos hablar todavía de un trauma como tal,
simplemente pues fue un tiempo, un lapso de tiempo en el que no pudimos exponerlos a esas situaciones y obviamente les genera como el temor, por ejemplo, tanta gente junta, el ruido que genera a lo mejor en un supermercado o en una fiesta o cualquiera de estas cosas en donde hay aglomeraciones, ¿no? Pero sí Sí. es la mejor terapia es como irlos exponiendo paulatinamente, porque sí me tocó algunos, por ejemplo, así como comentas, bebés que nacieron al principio de la pandemia o que estaban muy pequeñitos y pues ya no tuvieron contacto durante todo este año y cuando ven personas incluso pues se asustan, ¿no? Como que tienen estos temores. Y entonces los niños que van a ir a la escuela, por un lado. Ahora, los que se quedan en casa, ¿cómo abordar este tema con los niños a los que sus papás, en un pensamiento por su protección, que tan es válido que los papás decidan que vayan, tan es válido también como decidan que se queden? ¿Qué hacer para tratar a estos niños que van a ver cómo unos sí van y ellos no van? Sí, es muy importante mencionar que la salud mental tiene que ver con el equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con cómo el niño puede tener oportunidad de realizar ciertas cosas. En este caso, las cuestiones familiares, las cuestiones pues personales del niño, ¿no? Toda su rutina, es muy importante cuidarle el sueño. Ahorita que hemos tenido muchos problemas pues con el sueño, ¿no? Se han desvelado mucho, les han cambiado mucho los ciclos del sueño vigilia. Otra parte importante es esta socialización que si bien puede ser limitada, pues sí es necesario que tengan un poquito de eso con otro niño, con un primo, con un vecinito, de manera limitada o cuidadosa, pero que puedan tenerle. Esa parte de equilibrio emocional les va a dar a ellos como esa sensación de bienestar, a pesar de que podemos todavía decirles, los que se queden en casa, pues la necesidad. Dependiendo de la edad también, hay cosas que les podemos explicar. Hay algunos, incluso hay algunos videitos que estuvieron saliendo durante todo este tiempo sobre cómo explicarle la parte de los virus, la parte de lo que puede causar, las consecuencias, y eso lo pueden entender niños como de 3 años, 4 años o más. Niños muy pequeños, pues ahí sí la verdad es difícil que puedan entender como mucha de esta información. Sin embargo, les podemos proporcionar una rutina que les generen a ellos como este bienestar emocional y este equilibrio para que puedan seguir adelante a pesar de toda esta situación. En algún momento creo que podrán evaluar como en qué área quedó una, no voy a decir que no me agrada decir como deficiencia o retraso en el desarrollo, pero sí como este faltante debido al poco contacto que tuvieron con el mundo exterior. Cuando hablamos de que se habla, bueno, cuando menciona Adrián Chávez de que se le habla distinto a un niño dependiendo de la edad, estamos hablando, por ejemplo, de en qué rangos. Si decimos un niño de 6 a 8 o un niño de 6 a 10 se le habla distinto que a un niño de 10 a 12. Por ejemplo, si nos definiera el rango y qué decirle a uno y otro que tiene algún asunto emocional porque va a la escuela y a lo mejor se enfrenta con ciertos temores. Bien, también entran en juego, por ejemplo, la capacidad del niño y la inteligencia, pero en general, Sí. normalmente los rangos de edad van entre los 3 y los 5, que es cuando inician, bueno, el preescolar. Ahí, por ejemplo, se homogeneiza mucho el lenguaje con ellos. Después ya vienen como de 5 a 8, más o menos 7, 8 años, es otro de los rangos en donde es muy común cierto tipo de conversaciones con ellos. Y luego ya viene de 8 hasta la preadolescencia, 11 más o menos. Ajá. A partir de los 12 años ya se consideran ¿Y, adolescentes, ya podemos tener otro lenguaje. ¿Y cuál es el más difícil? ¿El ese de la preadolescencia? Eh, pues la parte complicada es al inicio, en los niños como más pequeños, de 3 a 5, sobre todo porque pues nosotros pensamos como adultos y a veces es muy difícil, no cualquiera, hay personas como que se especializan en niños y que utilizan un lenguaje muy adecuado para ellos, entonces hay que bajar el nivel del lenguaje, hay que utilizar mucha mímica, hay que hacer muchas cosas para que el niño pueda entrar en contacto con lo que le queremos decir y explicar. Incluso hasta utilizar muñequitos, algunas cosas que para ellos por la parte visual pues lo van a entender mucho mejor. Pero sí es bien importante que tomemos en cuenta
esto de las edades y el desarrollo para poder explicarles ciertas cosas y saber qué recursos nos van a servir, un videíto, un muñequitos, un juego, por ejemplo, y conforme aumente la edad, pues se vuelven como más verbales, pueden entender un poquito más las cosas, hasta que llegan a la adolescencia ya el lenguaje y el pensamiento están muy desarrollados, lo podemos explicar como lo hacemos normalmente. ¿Quién ha asumido emocionalmente mejor esta etapa que le ha tocado ver, Adrián, a los papás más estresados o a los niños más estresados? Me ha tocado ver padres más estresados. Los niños entre los 4 o 5 años hasta los 10, por ejemplo, lo que hemos visto que puede ser algo positivo y tiene ahí un componente a lo mejor no tan positivo, pero se han refugiado mucho en los videojuegos. Y eso en parte, o la parte positiva es que los ha salvado, digamos, de mucho estrés, angustia, etcétera. Creo que la parte negativa en algún momento lo vamos a observar también, pues que los videojuegos también tienen como ciertas dificultades, los va a llevar a ciertas dificultades, pero eso también se va a tener que trabajar en otro momento, pero ahorita creo que ha sido un buen recurso poder darles esa oportunidad de la tecnología. Los que tengan a lo mejor un patio o un parque enfrente de su casa, pues creo que pueden tener ese recurso adicional, pero los pequeños escolares de entre los 5 y los 10 11 años, creo que el recurso tecnológico podemos usarlo a nuestro favor, aun cuando también vamos a tener que trabajar en la parte a lo mejor negativa o pequeñas secuelas de tanto videojuego. ¿Secuelas como de qué tipo? Por ejemplo, crean cierto déficit de atención, por ejemplo, hay que cuidar la parte física también, la parte de hacer actividad física, que los videojuegos lo que hacen es eliminan esa parte, la parte de la sociabilidad también, la empatía, de repente pues un videojuego no te permite ser empático, al contrario, hay que ganar y se forman ciertas características psicológicas y emocionales que a veces en lo social no son muy buenas, porque el niño en un videojuego está impuesto a ganar, a no esperar turno, porque es juego tras juego y vuelvo a jugar y generan un poco de frustración también, que cosas que en lo social pues no son como tan útiles, ¿no? Y vamos a tener que trabajar con ello en otro momento. Para poder contactar a psicólogo clínico Adrián Chávez, ¿a dónde hay que comunicarse? Me pueden contactar al 6623-473480, cualquier asesoría o mensaje o llamada. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Buenas gracias.